Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Recientes estudios científicos parecen demostrar que el 90% de los dolores de cabeza, las dichosas migrañas, podrían estar relacionados con los altos niveles de histamina que presentan ciertos alimentos. Es cierto que hay una legislación que nos habla sobre los niveles de histamina, por ejemplo, de los pescados y de los frutos secos, pero se ha observado que hay también altos niveles de histamina en ciertos productos lácteos, como los quesos curados y ciertos embutidos. En este vídeo en concreto me voy a centrar sobre todo en explicaros qué tipos de quesos y qué partes del queso van a ser las más proclives a tener altos niveles de histamina y por lo tanto a generar dolores de cabeza. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. ¿Qué es la histamina? La histamina es una sustancia natural que produce habitualmente nuestro organismo. Tiene como función la de regular la respuesta inmune de nuestro sistema inmunitario, la de participar en la regulación del sistema sanguíneo, de la circulación de la sangre y de otros procesos vitales como por ejemplo la secreción de ácidos gástricos a nivel de la pared del estómago. Normalmente se produce, se almacena y como no es bueno que esté almacenada durante mucho tiempo, nuestro propio organismo se encarga de eliminarla. Y para eliminarla utilizamos una enzima conocido como DAO, la diamino oxidasa. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay personas que no tienen un buen funcionamiento de esta enzima, la diamino oxidasa, y acumulan grandes cantidades de histamina. Por lo tanto, son personas especialmente sensibles a sufrir reacciones alérgicas importantes, ya sea al polen, ya sea por ejemplo a los ácaros o a determinados alimentos que ya de por sí sabemos que tienen altos niveles de histamina. Por ejemplo, cierto tipo de pescados cuando se fermentan tienen altos niveles de histamina. Por ejemplo, los frutos secos, las nueces son alimentos que nos aportan altos niveles de histamina y que por lo tanto en estas personas en los cuales el enzima DAO no funciona adecuadamente se puede dar una reacción alérgica. Esta reacción alérgica, si habéis visto en algunos casos, cuando se produce digamos a lo bestia, como una reacción brutal, puede llegar incluso a dificultar la respiración de la persona afectada. Es decir, hay reacciones alérgicas que en ocasiones son tremendamente graves, pudiendo llegar incluso a generarnos una parada cardíaca. Es decir, no estamos hablando en ningún caso de una cuestión baladí. Debido a que la histamina puede ingresar en nuestro organismo vía alimentaria, las autoridades han marcado los niveles de histamina que deben tener los alimentos. ¿Cuál es el problema? Pues que la Unión Europea solamente ha legislado los niveles de histamina máximos para los pescados y productos derivados del pescado, estableciendo que todo pescado debe tener como máximo 200 miligramos por kilo de histamina. Todo lo que sea superior se considera que es un pescado no apto para consumo humano. De hecho, la dosis diaria aconsejada máxima de histamina, es decir, lo que máximo podríamos ingerir diariamente, niveles marcados por la OMS, etcétera, etcétera, es de 50 miligramos de histamina diarios. Es decir, no es aconsejable tomar nunca más de 50 miligramos de histamina. Pero ¿qué pasa? Que, como os he dicho, hay una legislación para el mundo del pescado, por decirlo de alguna manera, pero la Unión Europea, como de costumbre nos tiene acostumbrados, se ha olvidado, por ejemplo, de los productos lácteos. Y hay muchos productos lácteos que tienen niveles de histamina. Y dentro de los productos lácteos, los alimentos con mayores niveles de histamina, que más peligrosos pueden ser, son, en primer lugar, los quesos curados. Cuanto más curados, mayor riesgo, y los quesos hechos a partir de leche cruda, tanto de cabra como de oveja. Por lo tanto, si eres una persona que de normal eres con tendencia a padecer alergia, ya sea al polen, ya sea a los ácaros, al polvo o lo que sea, eres una persona, por lo tanto, que tiene su sistema enzimático DAO alterado, es decir, que tienes problemas
para eliminar los niveles altos de histamina, debes pensar que primero debes evitar los quesos muy curados, de entrada. Esto es muy importantísimo. En segundo lugar, evita siempre los quesos hechos a partir de leche cruda. La leche cruda es una leche que tiene alta cantidad de bacterias de distintos tipos, y estas bacterias pueden producir en el queso la aparición de altos niveles de histamina. Y dentro de un queso, dentro de un trozo de queso, tienes que ser consciente que no es lo mismo el centro de la cuña que la corteza. En el centro de la cuña, que por desgracia es la parte, por decirlo de alguna manera, más apetitosa del queso, es donde más niveles de histamina podemos encontrar. Por el contrario, en la zona periférica, cuanto más próximo estamos a la corteza del queso, los niveles de histamina van a tender a ser más bajos. Por lo tanto, la recomendación es que si no lo puedes evitar, evites comer la parte central de esa cuña de queso que tanto te gusta. Y por último, y para terminar, y esto ya es un poquito una crítica técnica a la administración, estos niveles altos de histamina en los quesos, que podemos llegar hasta más de 2000 miligramos por kilo, es decir, que ya ingiriendo 25 o 30 gramos de queso podía ser un queso peligroso para ciertas personas, estos niveles, como digo, de histamina se podrían reducir, en primer lugar, mejorando las condiciones higiénicas de fabricación de los quesos, y en segundo lugar, favoreciendo el que se añada al queso enzima DAO, es decir, si tú añades a la leche con la cual se hace el queso este enzima, harás que la propia histamina que pueda aparecer en el queso se difunda, se destruya, con lo cual el queso, podríamos conseguir quesos de muy bajo nivel de histamina, pero esto pues no se legisla, no se activa, no se hace. Y curiosamente, en el estudio que os comentaba al principio y que os dejo aquí abajo en la descripción, se demuestra que casi el 90% de las migrañas podrían estar relacionadas con la ingesta de este tipo de queso. Pues muchas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.